Ya, muy buenos días. El Señor nos ha regalado un domingo más para celebrar su día, el Día del Señor. Hoy día estamos en Marcos, en un pasaje muy especial en que habla acerca del día de reposo. En cuanto al día de reposo, hay muchas explicaciones y teorías. Todos pretenden ser bíblicos, obviamente. Pero es importante que entendamos qué significa el día de reposo desde el punto de vista del cristianismo. Entonces queremos contarle respecto a esta historia de Jesús y cuál es la enseñanza principal respecto de qué hacer y qué no hacer en el día de reposo. Mientras preparaba el sermón, me recordaba de que la palabra del Señor es lámpara a nuestros pies, ¿cierto? Y lumbrera a nuestro camino. Y creo que es importante que atendamos esta palabra en función de reconocer qué es el día de reposo, qué es el día del Señor, cómo se vive, cuál fue el problema que tuvieron estos fariseos, y en realidad cómo puedo responder a esto. Voy a volver al contexto del texto recién leído, donde el Señor Jesús estaba pasando por unos sembrados un día de reposo. Nos preguntamos cuál es el día de reposo para la enseñanza judía. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es el día de reposo? ¿Lo podrían decir? El sábado, ¿cierto? Pero debo hacer una aclaración ahí, que en realidad habían varios sabbat. No solamente el sábado era el día de reposo, sino que habían días, ¿ya?, de reposo, que se llaman de reposo, pero a veces caía por calendario el día lunes, un día miércoles. Entonces, cuando hablamos de día de reposo, generalmente se refiere al sábado, y en esta ocasión se refiere al sábado específicamente. No sé si ustedes han visto o conocen algo de la cultura judía, que cuando hablan del día de reposo o del sabbat, ellos respetan y hacen nada en realidad, desde el día viernes al atardecer hasta la noche del día sábado, hacen prácticamente nada. Ven que salen 3 estrellitas el día viernes y ya el sábado, hasta que se anochece, hacen nada. Y el punto es que actualmente, si ustedes ven a los ortodoxos, los judíos ortodoxos, que son los más rigurosos en el cumplimiento de la ley, pero en realidad de otras tradiciones humanas, habían cosas que no podían hacer. Y les voy a leer algunas cosas que la tradición ortodoxa dice que no se puede hacer en el día de reposo. Esto no necesariamente está en la Biblia, pero sí son tradiciones que agregaron para explicar el día de reposo. Dice: no se puede plantar, no se puede arar, no se puede cosechar, no se puede trillar, aventar, seleccionar, moler, pelear, tamizar, amasar, hornear, trasquilar lana, lavar lana, batir lana, prender fuego, tocar un instrumento. Si tú quieres tocar la guitarra en el día de reposo, no puede. Raspar pieles, marcar pieles, moldar pieles, unir 2 hilos, separar 2 hilos, amarrar, desarmar, coser, romper, atrapar un animal, matar un animal, despellejar un animal. Dice, eran más de 30 y tantas cosas que no se podían hacer. Pero además uno dice, ya, pero esas cosas uno no las hace ahora. ¿Quién despelleja un animal un día sábado? ¿Qué va a hacer hoy día? No, despellejar un animal. En la cultura urbana no se hace mucho. Entonces, como los ortodoxos son bien ortodoxos sus cosas, dijeron, entonces las derivaciones de eso tampoco deberían hacerse. Vale decir, no se puede usufructuar de lo que hizo otro incluso. No se puede comer cierta comida incluso. Entonces hay estas cosas que no se puede hacer por determinación de la tradición judía, pero además por consecuencias lógicas, según ellos, respecto de lo que no se podía hacer. Y esto obviamente uno dice, ¿desde cuándo viene? Viene del periodo que se llama intertestamentario. Vale decir, entre el Antiguo Testamento, ¿cierto?, y la venida de Jesús. Entre medio, la tradición judía agregaron estas cosas en función de una enseñanza que es bíblica, que está en el Antiguo Testamento, pero hubo aquí un agregado. Entonces, este es el agregado.
La pregunta es cuál es el principio que hay detrás, cuál es el mandamiento que hay detrás. Entonces vemos, y lo voy a dejar en suspenso ahí, ¿ya? Y vemos que estaba en el día de reposo, Jesús iba por los sembrados, y sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Dicen, esto es parte de las cosas que no se podía hacer, según la tradición judía. Claro, usted ve, Marcos dice que andaban por ahí en el sembrado y sacaron espigas. Pero si uno ve Mateo y ve Lucas, dice que tenían hambre. No habían comido nada, por tanto estaban en necesidad, y la opción que vieron para alimentarse era sacar espigas, hacerla así y comerse el trigo. Entonces esas cosas no se podía hacer según un judío. Entonces los fariseos, escandalizados, dijeron, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Uno dirá, en realidad esto estaba prohibido, ¿no? Por la ley del Señor. ¿O era un agregado de los fariseos y los escribas? Y el Señor les responde, pero Él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad? O sea, conecta y remite a 1 Samuel 21, si quiere leerlo en su casa. Siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición. Panes que estaban reservados solamente para que el sacerdote lo comiera, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. O sea, les dice, recuerden que David, al cual ustedes mucho respetan, estaba cumpliendo la voluntad del Señor, tuvieron hambre y le pidieron pan al sacerdote, ese pan que estaba reservado solamente para ellos, y el sacerdote le dio y ellos comieron. ¿Por qué? Porque estaban en necesidad. Entonces vemos ahí que había una excepción, entre comillas, a la regla. Y esa excepción era la necesidad. Entonces les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. O sea, les dice, si David hizo esta excepción, que es tipo de Cristo, yo soy Cristo mismo, entonces yo puedo hacer esta excepción, pero en realidad les explica también de que no había nada malo que habían hecho sus discípulos ni él. Entonces uno se pregunta, ¿de dónde viene el día de reposo? ¿Qué significa el día de reposo según la Biblia? ¿Y por qué fue tan mal entendido por los fariseos? ¿Qué es lo que estaba mal? ¿Qué es lo que estaba bien? ¿Eso aplica al día de hoy? ¿Eso aplica para nosotros? ¿Por qué algunas religiones se juntan el día sábado, como los adventistas, del séptimo día? ¿Por qué pasa eso? ¿Y por qué nosotros nos juntamos el domingo? ¿Será lo mismo? ¿Es diferente? A veces no sabemos eso. Entonces este sermón es muy instructivo en cuanto a lo que dice la Biblia, y obviamente no es instructivo solamente para el intelecto, sino para el corazón, porque el Señor quiere guiar nuestros pies, nuestro caminar conforme a su palabra. Entonces uno se preguntará entonces, ¿de dónde viene la enseñanza del día de reposo? Porque si el Señor lo mandó, entonces hay que cumplirlo. Y si el Señor lo abolió, entonces está abolido. Si el Señor lo continuó, entonces hay que continuarlo. ¿Cómo lo vivimos entonces? Recordarán ustedes que el Señor instruyó esto en el Antiguo Testamento. Pero usted dirá, pero eso es la ley. Eso es para los judíos. Eso es para el pueblo de Israel cuando se encontraban con el Señor en el monte. Y uno se pregunta, ¿eso continúa aún? ¿Está vigente aún? Voy a leer Éxodo 20, donde están los que conocemos son los 10 mandamientos. ¿Se recuerdan de alguno de ellos? Son 10 nomás, no son muchos para recordar, ¿cierto? ¿Se recuerda de alguno? ¿Me puede decir uno? No matarás. No mentirás. No adorar al Señor tu Dios, ¿cierto? Y no adorarás imágenes o ídolos, ¿cierto? ¿Qué más? Honra a tu padre y a tu madre. Este versículo preferido de los padres, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Cierto?
Y hay uno que dice, guardarás el día de reposo. Vamos a buscarlo, ¿ya? Éxodo 20, ahí están los 10 mandamientos, lean los otros 9 también, pero ya cuando dice Éxodo 20, versículo 8, comienza de la siguiente forma: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y esta palabra es muy importante, porque dice, acuérdate. O sea, ya lo dijo antes. ¿Les cuento algo? A veces en la semana voy al supermercado y seguramente durante el día me dijeron que comprar algo. ¿Sí? Para mí no existió eso, para mí pasó nomás. Pero después me dicen, acuérdate. Y digo, ¿y cuándo me lo dijo? Porque no me acuerdo. Entonces hubo un momento en que me lo dijeron. Entonces cuando dice, acuérdate del día de reposo, hay un momento que el Señor le dijo antes. O sea, uno diría, lo dijo en Éxodo 20, ahí lo instituyó. Pero antes ya estaba instaurado el día de reposo. Entonces uno va incluso a Éxodo 16, cuando Dios da el maná. ¿Se recuerdan? Y Dios da el maná y la gente se pregunta, ¿qué es esto? Y maná, ¿qué es? ¿Cierto? Y Dios entregaba el maná, o sea, el alimento de lo alto, diariamente. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Y el último día el Señor entregaba doble porción. Recojan, pero el día de reposo, dice, no recojan nada. Porque tampoco va a haber nada. O sea, uno dice, el Éxodo 16 es antes de la ley y ya estaba instaurado el día de reposo. O sea, ¿cómo eso entonces? Y ya sabían, dice, no va a haber nada, estaba asumido. Entonces uno se pregunta ahora, ¿y cuándo fue instituido entonces esto? Entre medio, ¿cuándo el Señor lo instituyó? ¿Les digo algo? En la creación. Nos remontamos al Génesis. Entonces, si usted quiere decir que el día de reposo es la respuesta rápida solamente para los judíos, dice, uy, sí, pero hay algo más ahí, hay que darle vuelta a esto. Porque vemos que el Señor instituyó un día en la creación en Génesis 2. Entonces, ojo cuando digamos, no, que esto solamente es para los judíos. La pregunta ¿es solamente para los judíos? ¿Cómo aplica a nosotros? ¿Aplica el principio? ¿Cómo nosotros lo aplicamos entonces? Porque esto es antes de la ley mosaica y está en la creación. En Génesis 2 dice lo siguiente: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Pasaron 6 días, y el Señor dijo, este día va a ser día de reposo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la creación que había hecho, de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces la pregunta es, ¿cuándo se instituyó un día, el día de reposo? ¿Me podrían responder? En la creación. Entonces vemos que después se reedita esto. Entonces, no podemos decir de que los 10 mandamientos son mandamientos solamente para el pueblo judío. Se le ocurriría esto y decir, ¿sabes qué? No, el mandamiento para los judíos nomás. Entonces, yo puedo matar. ¿Podría decirlo? Entonces, yo puedo mentir. No puede decirlo. Entonces, ¿qué hacemos con este mandamiento que parece que fuera extraño? ¿Por qué está ahí? Entonces, tenemos que respetar el sábado entonces. Entonces, somos adventistas. ¿Por qué no contamos el domingo? ¿Qué hacemos entonces? Vamos viendo cómo el Señor empieza a enseñar este principio de respetar un día de la semana, que es de reposar delante del Señor. Vamos a avanzar entonces. Vamos en Génesis, ¿cierto? Fuimos a Éxodo 16 del maná, Éxodo 20, y voy a leer nuevamente Éxodo 20. Les digo que tú anotes estos versículos, pueden leerlo en su casa y estudiarlo. Éxodo 20. Dice, acuérdate del día de reposo para
santificarlo. ¿Qué significará eso? Para dedicarlo al Señor. Porque Él es santo, es un día apartado para Él. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y les pregunto acá, ¿cuál es el motivo por el cual el pueblo debía respetar el día de reposo? Por motivo de la creación. O sea, el Señor se muestra como un Dios creador, en primer lugar. Un Dios creador que dice, yo trabajé 6 días y el séptimo descansó. Y no es que yo estaba cansado. No es que dijo, haz todo, haz nada. El Señor se sacó los zapatos, ¿cierto? Voy a ver Netflix. Listo, un buen vinito, quesito y estábamos listos, descansó el Señor. ¿Esa fue la idea? No. El Señor no estaba cansado. El Señor estaba dedicando un día para que nosotros nos dedicáramos a Él. Entonces, cuando el Señor está hablando del día de reposo, les dice al pueblo, ¿saben qué? Ustedes trabajen todo lo que quieran de lunes a sábado, de lunes a viernes. Y en este caso, pero el sábado es mío. Este día es absolutamente mío. Por tanto, reposen de sus labores, conságrenlo al Señor y búsquenme. Uno se preguntará, ¿está bien dedicar, es bueno dedicar un día a semana para buscarlo a Él? ¿No es bueno realmente parar un tiempo y decir, oye, ¿sabes qué? Estoy muy atareado, paro en el mundo y me quiero bajar, ¿cierto? Porque ya es mucho a veces. Y mira, pero me quedan muchas cosas que hacer, te digo algo, te van a quedar siempre cosas que hacer. ¿O ustedes creen que si uno, entre comillas, limpia todos los días no va a limpiar? ¿Va a limpiar igual? ¿O está en el trabajo y se acabaron todas tus tareas? No, hay cosas que quedan pendientes, lamentablemente, pero hay que aprender a descansar. Entonces el Señor estaba ahí, no solamente estableciendo un día, estaba pastoreando nuestros corazones para decir, dedica un tiempo razonable para mí. O sea, hay un principio ahí del descanso, que no es para Dios. El Señor no está cansado. De hecho, el Señor Jesús dijo que el Padre hasta hoy trabaja. ¿Sí? Y yo trabajo, dice. Pero nosotros no somos Dios. Necesitamos descansar. El cuerpo necesita descansar. Nuestro corazón necesita reposar en Él y buscarlo a Él. Entonces el Señor, pastoreando el corazón del pueblo, le dice, ¿sabes qué? Van a tener un día especial para buscarme, porque yo los creé y tienen que adorarme como creador. Y pasamos después a el Levítico, también hay enseñanza respecto a esto, pero también pasamos a Deuteronomio 5. Deuteronomio es la repetición de la ley, ¿cierto? Que ya antes de entrar a la tierra prometida, el Señor otra vez le explica respecto a esto. Pero aquí le explican con una variación. Síganme por favor la lectura. Deuteronomio 5. Ahí el Señor nuevamente exhorta a Israel y le dice, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, apréndanlo y guárdanlo para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Y ahí empieza a nuevamente enseñar los 10 mandamientos. Y en el versículo 12 dice, guardarás el día de reposo. ¿Qué significa la palabra guardar? Cuidar, reservar, dejarlo apartado, ser minucioso con eso, ser cuidadoso con. Les dice, guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. ¿Cuándo lo mandó? En Éxodo y también en Génesis. Y aquí nuevamente explica, 6 días trabajarás y harás toda tu obra,
mas el séptimo día es reposo. A Jehová tu Dios, ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate, y aquí del motivo, que ya con un nuevo motivo, más profundo aún. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. ¿Se dan cuenta la diferencia que hay ahí? Entre el mandato en Éxodo y en Génesis, que dice, porque yo soy creador, porque yo te creé. Y acá en Deuteronomio dice, porque yo te creé, pero además, porque yo te liberté, porque yo te salvé. Es un motivo de reconocimiento de la salvación del Señor. Hay un progreso de la doctrina acá, y uno se pregunta entonces, entonces estamos más juntando el domingo. Debía ser el sábado entonces. No sé si voy a responder todo hoy día, ¿ya? Por eso tiene dos partes este sermón. Y uno dice, no, el principio queda inválido, no se respeta el principio, seguimos el sábado, ¿por qué el domingo? Les adelanto entonces que uno va a Marcos, y Marcos acá enseña respecto de lo que Jesús enseñó acerca del día de reposo. En ningún lugar dice que Jesús anuló un día de reposo, pero sí dice que había que hacerlo a la manera de Él. Entonces le preguntaron si era lícito. Y el Señor le dice, pero obvio que va a ser lícito si hay necesidad hacer algo para comer. Ayer entré a una página de internet para ver un foro de judío ortodoxo, ¿ya? O gente que, los ortodoxos no se meten mucho en internet, así que yo creo que era gente que filo ortodoxo, que querían ser como ellos, ¿ya? Y preguntaba, ¿qué pasa si hace frío y la calefacción se echa a perder y tengo que hacer leña? Le responden ahí, pregúntale a tu rabino para que te instruya respecto a esto. Y dice, pero qué increíble, porque en realidad, ¿qué pasa si mi hijo está enfermo y tiene frío? Uno va y hace fuego. El gran problema acá es que pusieron reglas por sobre reglas. El Señor efectivamente quería que reposáramos. El Señor efectivamente quería que nos dedicáramos a Él. Es un tema de corazón también. Y uno sabe cuando está afanado y cuando está sobreatareado y no descansa en Él, por Él y para Él. Ustedes están dedicando, y cada uno de nosotros nos dedicamos el día domingo a juntarnos, ¿cierto? Usted lo hace porque el Señor te dice, ¿sabéis qué? El domingo es el día de reposo. Debemos preguntarnos por qué lo hacemos. ¿Qué estamos respetando ahí? ¿El Señor anuló el día de reposo? Le digo un adelanto, porque vamos a verlo la próxima semana igual. El nuevo día, comillas, de reposo, pues no de la manera judía, sino de la manera cristiana, es el domingo. ¿Por qué el domingo? Porque el Señor del día de reposo, cambió el día de reunión. Él podía hacerlo. ¿Quién más podía hacerlo? El Señor. Y se pregunta, ¿y cuándo fue eso? Si usted ve Hechos, incluso Apocalipsis, cuando Juan ve la visión del Señor, y le dice, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. ¿Cuál era el día del Señor? El año 90 después de Cristo, en la iglesia primitiva. ¿Cuál era el día del Señor? Era el domingo. O sea, ya estaba reconocido que era el día del Señor. Y no se escandalizaron los judíos, los creyentes convertidos. Dijeron, si hay un día de reposo el día sábado, ahora juntamos un día de reposo que es el domingo. Ok, lo hacemos. Y si usted empieza a ver Hechos, dice, el primer día de semana se reunieron los discípulos.
No me diga el primer día de semana el lunes, ya, por favor. Es el domingo, ¿cierto? O sea, este es el primer día de semana, uno está acostumbrado al día laboral, ¿cierto? El primer día de semana es el lunes. El primer día de semana se reunían los discípulos. Usted va a ver varias veces esto. ¿Y por qué eligieron el día de la semana? ¿Se pusieron de acuerdo? ¿Lo eligieron ellos? No. Fue el día en que el Señor resucitó. Y se comenzaron a reunir primero todos los días. Y después los primeros discípulos empezaron a reunirse el primer día de la semana. Y después dice en Corintios que cada primer día de semana aparten la ofrenda. Y cuando se reunían y coman la cena, o sea, hay abundante en Hechos y Apocalipsis, y en Corintios incluso, uno empieza a ver una línea respecto de cuándo se reunían los discípulos, los primeros discípulos, después de que Jesús murió, resucitó y ascendió. Entonces vemos que se preserva el día. Podríamos decir de que de los 10 mandamientos solamente quedan vigentes 9 y uno queda afuera. No se puede decir eso. Los 10 mandamientos son la ley moral de Dios que aplica para todo el tiempo, en toda circunstancia y en todo lugar. Pero había leyes ceremoniales. Había otros sabbat. El sabbat del día de la expiación. Habían días de ayuno. Y esos fueron abolidos, efectivamente. ¿Por qué? Porque el Señor cumplió todo esto. Pero había un día, que era el día de reposo, que se estableció de la creación. Después en Éxodo, después en Levítico, Deuteronomio. Y Jesús nunca dijo, ¿sabes qué? Ya no hay día de reposo. Sí dijo, háganlo, pero háganlo bien. Entonces vemos acá que Jesús, ya voy a ir a la aplicación. Jesús enseñó de respetar el día de reposo, o el Señor negó el día de reposo, traspasó el día de reposo. Y aquí hay dos posturas que son primas hermanas. Una postura es decir, legalista, pongamos las reglas para que pueda cumplir el día de reposo. Les digo algo, los ortodoxos incluso les ponían los números de pasos que uno podía caminar para poder cumplir el día de reposo. Era un par de cuadras que uno podía caminar, si no, uno cumplía el día de reposo. O tareas que uno no podía hacer. Entonces, esa es la postura legalista, de poner una carga pesada, que es lo que estaban haciendo acá los fariseos frente al Señor. Y otra postura es decir, ¿sabes qué? No tiene ninguna importancia. No, el Señor nunca dijo eso. El día de reposo no existe, o sea, olvídate de eso. Cualquier día, el día del Señor, en realidad. Es una postura antinomianista. ¿Qué significa eso? Anti-ley. Y uno dice, ¿el Evangelio no tiene ley entonces? La ley del amor, dice, sí, efectivamente. Pero ¿eso quiere decir de que pudo matar, no? ¿Eso quiere decir de que pudo mentir? No, la ley está establecida ahí. Obviamente el Señor hace un trabajo en nuestro corazón para que sea aún más profundo que el mero cumplimiento de la ley externo. Y vemos acá que el Señor dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. O sea, en otras palabras dice, al que le hace bien el día de reposo, no es al Señor, ni tampoco al día. Le hace bien al ser humano. Dedicar y apartar un tiempo para el Señor. Pero entre medio hay mucho más evidencia respecto al día de reposo. Y voy a leer ahora, por ejemplo, Salmos 56. También, Isaías 56. Y también puede leer Isaías 58. Voy a leer esta parte que habla acerca del día de reposo, que es anunciado para los pueblos, para las naciones, en la profecía. Dice, y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartaré totalmente de Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová,
a los eunucos, que guarden mis días de reposo, y escojan lo que yo quiero, y abracen mi pacto, yo les daré un lugar en mi casa, y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de los hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre el altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Está hablando de que él va a congregar gente para que se dediquen a él. Isaías 58 dice, y fíjense la profundidad que tiene lo que leímos en Éxodo. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi santo día, y lo llamares el día de reposo delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Aquí te dice y nos dice, debemos aprender a deleitarnos en el día de reposo, en el día del Señor, que sabemos que ya no es sábado. Sí sabemos que es el domingo. Y nos dice, tienes que retraer del día de reposo tu pie, de hacer lo que tú quieres. Y debes llamar este día un día santo, de delicia, de deleite, glorioso de Jehová. No andar para nosotros mismos, ni buscando hacer la voluntad propia, ni hablar las propias palabras. Y cuando nos deleitemos en Él, el Señor hará subir sobre la altura de la tierra, y nos dará a comer de la herencia de Jacob, nuestro Padre. Entonces vemos que el Señor nos está insistiendo en aprender a deleitarnos en su día, en el día del Señor. ¿Les pasa que ustedes dicen, oh, semana complicada, lunes full pega, martes full pega, miércoles, jueves, viernes, sábado, incluso trabajando? Quisiera que llegara el domingo para hacer nada. ¿Y qué voy a andar yendo a la iglesia? Quiero descansar, déjenme tranquilo. Y nos dice, esa es la enseñanza del Señor. Y nos dice el Señor que debemos aprender lo que significa el reposo. El reposo no es meramente descansar físicamente, sino que aprender a deleitarnos en Él. ¿Le ha pasado a ustedes que dicen, oh, en la semana voy a orar, ay, no quiero, y después ora y después dice, oh, qué bueno que oré, oh, que fue rico orar, que fue delicioso, fue un gozo? Lo mismo pasa con la vida de iglesia. Oh, no quiero levantarme, pero soy el pastor, tengo que ir. Oh, tengo que ir, tengo que predicar el sermón. Oh, tengo que subir a Santa Cena, tengo que cantar. Oh, todos los días trabajando y el domingo también. Negrero, Señor. ¿Ustedes creen que a la carne le gusta congregarse? No. ¿Le gusta juntarse con otros? A veces no. ¿Escuchar la palabra? A veces no. Pero cuando lo hacemos, el Espíritu se goza. Y uno aprende a deleitarse en. Y uno dice, qué bueno que lo hice, ¿cierto? Menos mal que fui. Menos mal que fui responsable como pastor y fui a predicar el domingo. ¿Cierto? Pero digo, ¿sabes qué? El día de reposo no es para que el pastor trabaje solamente. Debe ser un deleite. Obviamente nuestra carne se cansa. A veces queremos hacer nada y eso es verdad. Pero si uno dice, ¿sabes qué? Encuentra un reposo que es mayor que el reposo físico.
que es un deleite para nuestra alma y nuestro corazón. Hay cosas que hay que respetar, hay cosas que hay que aprender, hay cosas que hay que aprender incluso de los principios dejados ahí. ¿Sabes lo que hacían los judíos? Se preparaban. Y el Señor, de hecho, enseñó a los judíos que se preparaban para esto. Le dijo, no recojas tanta cantidad. Si tienes cosas que hacer próxima semana, desde el lunes, ¿te digo algo? Prepárate toda la semana. Y no andé el domingo haciendo cosas. Efectivamente. Lo que uno dice como padre a los niños cuando son más grandes, dice, estuve toda la semana para estudiar. Y el domingo tenés que estudiar. Justo ahora. Prepárate. O sea, el lunes, ¿qué hiciste? No, si estudié, no, pero más o menos no. Y el martes, miércoles. Y uno sabe cuánto se prepara para poder reservar el domingo, ¿no? Lo mismo pasa con nuestro corazón y dedicar el día del Señor. Entonces, si nos juntamos el domingo, no es solamente porque es una costumbre de tradición cristiana. Así como que a alguien se le ocurrió, el domingo, ok. No es para solamente vernos las mascarillas, vernos las caras. No solamente es un tema social. Oh, qué bueno que nos juntemos, sí, bonito cantar, escuchar alabanza al Señor. Es el día que el Señor nos convoca para adorar como pueblo delante de Él. ¿Se recuerdan cuando el Señor llamaba al pueblo y le decía al faraón, deja a mi pueblo que vaya y adore, que se congregue a adorar? ¿Se recuerdan? Y después le dice, yo los saqué a ustedes para que guarden el día, para que adoren, para que me busquen a mí. ¿Y qué pasa con el tiempo? Se olvidaron de eso. Cada uno estuvo con sus deseos, deleites, pasajeros, su voluntad. No, ¿qué tanto? Flexibilizaron el día de reposo. Un problema es cuando es muy legalista. Pero un gran problema es cuando le quitamos el gozo de la ley del Señor. Entonces vemos que el Señor creó este día, lo creó para que lo buscásemos, nos congreguemos delante de Él. ¿Y por qué será que Hebreo después dice, no dejen de congregarse? Congregarse implica estar en una congregación, una asamblea de los santos. Similar a lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Hay una continuidad ahí. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Porque ¿saben qué? La Biblia y también la respuesta y en lo práctico, uno se da cuenta que cuando uno deja de practicar esto, después se hace costumbre. Y después como que da lo mismo, no importa. Y cuando quiero volver a hacerlo, ¡oh, qué cuesta! Cuando hacemos, o bien cuando hacen ejercicio, si es que lo hacen, ¿ya? Y empiezan a practicar, y después quedan un mes, 2 meses sin práctica, cuesta volver a empezar. Lo mismo pasa con la oración, la lectura bíblica, la comunión con otros, y también con el día del Señor. Y cuando ya estamos en ritmo, el cuerpo sigue nomás. En lo espiritual es lo mismo. Cuando estamos en ritmo, ¡ay, qué hermoso! Ya, incluso no es tan tedioso. De hecho, es deleitoso. Y quiero hacerlo. El Espíritu se dispone a... Entonces, el Señor nos exhorta, nos pone una lamparita y lámpara es a nuestros pies, la palabra del Señor y el lumbrero a nuestro caminar. De que si bien es cierto, no debemos ser legalistas al respecto de... Sí debemos saber de que el Señor instituyó un día para adorarlo de manera comunitaria. Y es el día del Señor, no el día para usted. Pero fíjense, cuando nos dedicamos a Él, el más beneficiado somos nosotros mismos. Encontramos delicia en Él. Y aquí voy a cerrar. ¿Se recuerdan una pregunta muy precisa de un catecismo reformado? Que pregunta, y la primera pregunta de hecho, ¿cuál es el fin principal de la existencia humana?
La respuesta es glorificarlo a Él y disfrutar de Él por siempre. O sea, para juntos. Glorificarlo a Él trae deleite. Y usted sabe, cuando no le glorifica, puede buscar otros deleites, pero nunca va a estar saciado. Y el Señor nos convoca un día más, un domingo más, para saciarnos en Él. Voy a cerrar con el pasaje que leí recién de Isaías 58, recordando que Él es nuestro deleite y que un día dedicado a Él de manera congregacional es un día de deleite a Él, que debemos aprender a disfrutarlo. Y si lo hemos olvidado, pedirle al Señor que nos renueve el corazón para disfrutarlo. Quizá probablemente mucho tiempo, quizás fuiste a la iglesia de manera legalista, por el querer cumplir. Y por eso dijiste, no, o sea, que ya no quiero más, estoy chato de esto. Probablemente era una motivación errónea. Pero eso no anula de que el Señor nos llama a congregarnos y a buscarlo, dejar nuestros caminos y buscarlo a Él, que sea nuestro deleite. Voy a leer. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Los invito a orar. Señor, te damos gracias porque tu palabra es lumbrera a nuestros pies, alumbra nuestro caminar, Señor. Endereza nuestros pasos, Señor. Nos guía, nos reconforta, nos dice por ahí sí, por aquí no. Y queremos pedirte que ante tu palabra, Señor, podamos reconocer la importancia de parar. Obviamente es bueno parar en la semana, todos los días, pero también tú dejaste un día en la creación, después cuando salvaste al pueblo, y aún más cuando resucitaste, Señor, el primer día, lo instauraste para que nos reuniéramos en tu nombre, Señor. Queremos pedirte que dejemos a un lado el legalismo, pero también dejemos a un lado el antinomianismo, Señor. Cuando despreciemos tu ley, que es eterna, que es perfecta, te pedimos que podamos guiar nuestros corazones a ti. Y que cada domingo, Señor, en tu día, el día del Señor, como lo decía Juan también, el apóstol, el día del Señor, queremos dedicarlo a ti, Señor. Y queremos encontrar deleite ahí. Queremos ser renovados delante de ti. Y en este momento te pido que tu Espíritu Santo renueve nuestros corazones, Señor. Y encontremos el verdadero reposo que estar en ti, Señor. Que dejemos volar nuestras cargas, nuestros afanes, nuestras ansiedades, temores, Señor. Preocupaciones, Señor. Y confiemos en que tú eres santo, poderoso, digno de adoración, honra y gloria, digno de confianza. Entregamos nuestros días, nuestras vidas a ti, Señor. Y este día lo dedicamos juntos como congregación para adorarte. En el nombre de Jesús. Amén.